Buenas tardes, nos encontramos con Silvia López Guzmán, médica de la Universidad Javeriana y neurocientífica de la Universidad de Nueva York. ¿Cómo está, Silvia? Bien, gracias. Bueno. Bueno, primero que todo, comencemos a la entrevista. ¿Qué es una tecnopatía? Bueno, este es un término que no es un término clínico, es un término que ha aparecido más, digamos, como de manera popular para referirse a los comportamientos problemáticos o adictivos que están relacionados con la tecnología. Ok, entonces todo lo que tenga que ver con tecnología lo podemos llamar que es una tecnopatía, una problemática en la que estamos actualmente, ¿verdad? Sí, realmente, digamos, como te digo, este no es aún un diagnóstico oficial que aparezca en el manual de diagnóstico en psiquiatría, que es el DSM-5, pero digamos, como los clínicos y los que han desarrollado ese manual ya han empezado a discutir que tal vez vale la pena incluirlo dentro de una categoría que corresponde a las adicciones comportamentales, es decir, a los comportamientos adictivos que no están relacionados con una sustancia, sino con un comportamiento. Claro que sí, y en este caso serían los aparatos tecnológicos a los que todos estamos normalmente habituados y acostumbrados en nuestra cotidianidad. Pueden ser los digamos, aparatos como tú mencionas, también puede ser el Internet en general. Entonces también se puede referir al uso problemático del Internet. Ok, por ejemplo, si digamos hablamos de los síntomas, ¿qué síntomas podría presentar una persona que está siendo adicta a estos herramientas, por decirlo así? Bueno, entonces, nuevamente quiero aclarar que esto no es un diagnóstico real, médico, no existe. La tecnopatía no es una enfermedad todavía oficialmente. Sin embargo, desde el 2013, cuando apareció la última versión, la quinta versión del Manual Diagnóstico en Psiquiatría del DSM, se incluyó dentro de los desórdenes adictivos, por ejemplo, el juego patológico, la ludopatía. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a las personas que están adictas a los juegos de azar, ¿sí? Y, digamos, la adicción a la tecnología y a los aparatos y al Internet podría parecerse un poco a ese último desorden. Entonces, te puedo hablar un poquito de cuáles son los criterios diagnósticos de ese último desorden y podemos discutir si podríamos pensar en unos equivalentes para la adicción a la tecnología. Entonces, Claro por que, ejemplo, claro que sí, eh, cuéntanos. mira, por ejemplo, en la ludopatía o el juego patológico o el juego problemático, ¿cierto? Lo que uno ve es que los criterios son que en el último año se haya encontrado que el paciente requiere cada vez más dinero para poder, y digamos, apostar más dinero para poder tener la misma sensación de, digamos, como de felicidad. Que esté irritable o que esté constantemente tratando de tener ese comportamiento y de parar y de renunciar al juego, pero no puede hacerlo. Que haya tenido dificultades en controlarse, digamos, como en momentos impulsivos para ir a jugar. Que esté con frecuencia preocupado, pensando, obsesionado con el juego patológico, pensando cómo va a hacer para conseguir la próxima oportunidad en la que va a poder volver a jugar. Que lo haga, por ejemplo, como respuesta a estresores. Por ejemplo, si está estresado por trabajo, estresado por una condición social, etcétera, por alguna disgusto que haya tenido, que recurra a el juego para sentirse mejor. Que diga mentiras para tratar de ocultar el hecho de que ha estado jugando, que ponga en peligro sus relaciones, su trabajo, su universidad por estar jugando y que haya pedido a otras personas que le presten plata o que le fíen o que le permitan conseguir los recursos económicos para hacerlo. Esos son entonces los criterios que utilizamos para tratar de identificar si una persona está teniendo un comportamiento compatible con un diagnóstico de juego problemático o adicción al juego. Entonces podríamos imaginarnos que unos comportamientos parecidos
pero relacionados con el uso de, por ejemplo, con los videojuegos o con el uso del celular o con el uso del Internet, pues podrían también dar pie para un diagnóstico. Lo que pasa es que no tenemos aún la evidencia científica como para justificar. Entonces uno podría imaginarse una persona que de pronto dice mentiras sobre cuánto tiempo gastó en Internet, que se la pase todo el tiempo conectado a Internet y deje de ir al trabajo, o deje de atender sus relaciones interpersonales o familiares, o deje de ir a la universidad por eso, ¿sí? Una persona que recurra a ir a Internet cuando se siente deprimido o aislado o estresado. Una persona que esté irritable y que esté necesitando estar conectado a Internet y se sienta frustrado cuando no lo puede hacer, por ejemplo, o que, digamos, le hayan dicho o haya pensado que necesita bajarle un poco al Internet, pero sea incapaz de hacerlo. Todos esos serían como los, digamos, criterios diagnósticos equivalentes en la tecnopatía. Y estos patrones que mencionas en la ludopatía, ¿cómo puede llegar a afectar en la parte de la salud para las personas que no son conscientes que son adictos? O sea, ¿cuáles riesgos a la salud puede llegar a ver que por estar siempre conectado, pegado a estos aparatos o a las redes sociales, cuáles son los riesgos para la salud? Bueno, hay muchísimos riesgos para la salud. Por ejemplo, nomás el hecho de no ponerle atención a ciertas cosas importantes por estar haciendo esa otra actividad, pues puede ser peligroso. Es decir, no ponerle atención a sus necesidades alimentarias, a sus necesidades de salud, por estar haciendo eso puede ser un problema. Pero por otro lado, lo que sabemos hoy en día sobre, digamos, como la neurobiología de la adicción es que el cerebro de una persona que está adicta, por ejemplo, a una sustancia, pero también adicta, por ejemplo, al juego patológico, el cerebro de esas personas cambia profundamente, ¿sí? Empieza a presentar unas modificaciones en su estructura y en su conectividad, que son cambios a largo plazo y que pueden cronificar esos desórdenes. Claro que sí, por ejemplo, si estaba mirando yo por internet y acá en diferentes páginas se menciona que resultan y se acontecen diferentes problemáticas físicas, como por ejemplo, no sé, el desarrollar problemas en los dedos, en las manos, los problemas en las articulaciones, problemas del túnel del carpio. Todo esto puede ayudar y ser un síntoma. Bueno, digamos que no son los síntomas, digamos, esos síntomas o tal vez esas alteraciones físicas o fisiológicas secundarias a la particularidad de la actividad que se está realizando, por decir algo. Si estás pasando demasiado tiempo en el computador y desarrollas un síndrome del túnel carpiano, pues no realmente sería necesariamente un criterio diagnóstico para la adicción al computador como tal o al Internet como tal, pues porque túnel carpiano tienen muchas personas que gastan mucho tiempo en Internet o en el computador porque están trabajando, pero no necesariamente tienen un desorden de adicción, ¿sí? Entonces, yo pienso que lo más grave en esas personas son las alteraciones neurobiológicas, y secundarias a ellas también se pueden encontrar otras alteraciones más bien físicas dependiendo de la actividad que sea problemática, ¿sí? Pero sí, efectivamente uno puede encontrar personas que están tanto tiempo, tan compulsivamente dedicadas a una actividad específica, digamos, entre comillas, adictos a esa actividad, que puedan empezar a tener problemas en las articulaciones, en las extremidades secundarias a esa actividad. Y pues tomando un ejemplo para formularle la pregunta, asimismo, ¿cómo desarrollan productos audiovisuales para que uno como mujer se detecte si tiene cáncer de mama? Asimismo, puede ser que alguien sea consciente, o sea, que no requiera como que trato con un especialista, que uno pueda ser consciente de detectar si no es adicto a estas tecnologías. Pues en realidad eso permanece dentro de las competencias de los médicos psiquiatras. Son aquellos que harían un diagnóstico como ese y formularían digamos, como un plan terapéutico para tratar de manejar ese problema, ¿sí? Hoy en día
aunque utilizamos muchas diferentes tecnologías de imagenología para mirar, por ejemplo, el cerebro de una persona cuando está, digamos, como con exacerbación de alguna adicción, y eso nos ha permitido aprender hartísimo sobre la neurobiología de la adicción, además de todos los otros estudios científicos que se han hecho en modelos animales, etcétera. Esas tecnologías que nos permiten mirar los cerebros de los pacientes que tienen adicción a diferentes cosas, pues no son tecnologías que estén incorporadas dentro de la práctica clínica. ¿A qué me refiero con eso? Que hoy en día nosotros, para diagnosticarle a alguien una adicción a lo que sea, a la cocaína, al juego patológico, a lo que sea, no utilizamos por ejemplo, una resonancia magnética o un electroencefalograma, ¿sí? Hacemos un diagnóstico clínico basado precisamente en la historia particular del desorden de ese paciente y mirando si cumple o no cumple los criterios diagnósticos. Eso no quiere decir que más adelante no se incorporen algunos exámenes paraclínicos, como lo que tú me decías. Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, pues entonces tenemos la mamografía, que es una técnica que nos permite hacer tamizaje para ver si hay alguien que de pronto tiene un cáncer de mama, ¿sí? De pronto en el futuro podrían incorporarse esas tecnologías para hacer el tamizaje, pero por lo pronto, para, digamos, identificar esos problemas y ese riesgo de tener una conducta adictiva, más tenemos es que enfocarnos en esos criterios diagnósticos como los que yo te decía, es decir, mirar si el individuo tiene, su conducta está llevándolo a tener problemas de verdad que interfieren con su vida y con cómo se relaciona con el resto de las personas, y identificar de esa manera si posiblemente de lo que se trata es de una adicción. En el peor de los casos, ¿qué pasaría con las personas que han sufrido o están sufriendo de estas problemáticas o de esta adicción a la tecnología o al Internet? A la dependencia. Bueno, si realmente es un problema que interfiere con su vida, lo que deben hacer es consultar a un médico psiquiatra que puede, digamos, evaluar si dentro de su caso clínico particular, pues hay motivos para pensar que estamos, digamos, en el riesgo de que haya una conducta adictiva. Y de manera más importante, casi siempre estos trastornos de la conducta no aparecen de la nada, ¿sí? No aparecen solos, aparecen acompañados de otro montón de problemas de salud mental que usualmente van de la mano. Por ejemplo, la depresión, por ejemplo, el consumo de otras sustancias o de sustancias, u otras enfermedades o trastornos mentales, ¿sí? Entonces el psiquiatra es el que es el competente para evaluar de manera integral el paciente y identificar si hay alguno de esos diagnósticos y sobre ellos diseñar una terapia. En el caso de que alguien se aísle, o sea, socialmente, que sea como que tímido y de alguna forma vaya al ciberespacio, ahí llega a haber problemas de salud, porque por experiencia, por cosas de la vida, todo eso, que yo cuando de pequeña que no me podía relacionar muy bien, como que de alguna forma me volví como que ciberdependiente de la tecnología. O sea, si uno tiene esos patrones de que es como que ya sea gordo o que uno se aísle y todo eso, hay riesgos de salud, ya sea con la comida o neurobiología, que a largo plazo uno pueda como que fallecer. Si no... Bueno, mira, digamos que los seres humanos somos, digamos, seres muy sociales, ¿sí? Y cuando un individuo no logra conectarse muy bien con su entorno, no se siente a gusto creando lazos fuertes sociales con las personas en su medio, ¿cierto? Pues trata de buscar esa conexión por otro lado. Hoy en día la tecnología nos ha permitido, el Internet nos ha permitido crear, sí, conexiones con personas que no están enfrente nuestro, y eso tiene sus ventajas, pero también tiene sus peligros, ¿sí? Tiene sus ventajas, ¿por qué? Porque a veces esas personas logran suplir, ¿sí?
digamos, esa falta de conexión que necesitaban, que tenían dentro de su medio con personas que se sienten de la misma manera, con las que comparten intereses, etcétera. Y desde ese punto de vista, eso no es una conducta patológica para nada, es una conducta absolutamente normal y deseable y adaptativa. Y hay muchísimas personas que son perfectamente funcionales en su trabajo, en su vida, etcétera, pero pues que realmente sus mayores conexiones sociales las tienen con personas a través del internet. Pero si eso se va a un extremo, ¿sí? Es decir, que la persona no sale de su casa, no trabaja, no va al trabajo, etcétera, cuando empiezan a aparecer, digamos, ya esas conductas problemáticas, es cuando ese tipo de comportamiento es riesgoso para el paciente y habla de que hay algo más, ¿sí? Y que hay que investigar por qué esa persona está aislándose, porque esa persona no puede conectarse mínimamente de manera funcional con su entorno y qué está pasando. Puede haber muchos motivos, puede haber otras enfermedades mentales como la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar, etcétera, una cantidad de enfermedades en las cuales pues puede haber ese problema, ¿sí? Entonces, como todo en la conducta humana, digamos, hay un área que la llamamos normal o adaptativa, y cuando nos vamos a los extremos es cuando se presentan problemas y ahí sí, digamos, médicamente hay que intervenir.